Hola, ¿qué tal amigos de Expo Internacional Arte Creativo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. Hoy tenemos a un gran invitado, tenemos a Liud Lora, que pues nos va a hablar un poquito acerca del mismo, de su vida y también acerca de su interesante libro. Pues bienvenido, Liud, a Expo Internacional Arte Creativo. Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos en cualquier lugar donde me estén viendo. Gracias por este espacio, Rosalba. Estoy muy contento de estar aquí y bueno, platicarles un poquitico sobre lo que me llevó a escribir este libro y un poco de lo que ha sido mi vida. Perfecto. Sí, porque pues todos vamos a querer saber de ti, de qué es lo que te ha motivado a escribir y aparte, pues cuál puede ser tu mensaje al mundo. En este momento me gustaría que nos platiques un poco más de ti. ¿Quién es Liud Lora como persona y después quién es Liud Lora como escritor? Bueno, sí, Dora como persona es un chico rebelde desde muy joven, muy, muy rebelde con la autoridad desde muy jovencito, amante de la naturaleza, de la aventura, muy osado, muy atrevido también, Muy bien. de experiencias. Tú decidiste Y ser osado precisamente por esto que nos comentas, que eres un chico rebelde. yo creo que eso es naturaleza, es más bien, es la naturaleza del libro. Es una naturaleza desde muy joven ser rebelde contra el sistema, contra muchas cosas. Realmente he tenido muchos roles, inclusive de líder social. Qué interesante. Sí, sí, más de naturaleza, una naturaleza rebelde. Oveja negra, dirían algunos. Sí, pues fíjate que qué interesante, porque pues entonces tu libro tiene alguna similitud con el mío. Ya platicaremos más adelante. Mi libro se llama El árbol que enderezó sus ramas. Tú puedes dejar de ser la oveja negra de la familia. Así que ahí tenemos algunos puntos en común. ¿Y qué fue lo que te motivó a escribir tu libro, La Revolución Interna, Liut? Bueno, precisamente lo que me motivó a esto fue ver el entorno en el que vivía, mi familia, la sociedad, cómo, cómo cada vez nos consumimos más en todo tipo de adicciones de forma inconsciente, pero mucho mi familia y en el entorno social en el que crecí, ver esta vulnerabilidad en las personas, porque vivían este tipo de experiencias, pero sí que hay un flagelo y esto es a nivel mundial con todo tipo de adicciones, porque somos adictos inclusive a la comida, al sexo. Yo no quisiera o encasillar o etiquetar las adicciones como las drogas solamente o el alcohol, sino todo tipo de adicciones que no nos dejan avanzar, no nos dejan ver esas capacidades que todos tenemos, ese poder interno. Y por eso hago esta revolución interna, hago un llamado a revolucionar, es un llamado a revolucionarnos y a empezar a reconocer que todos, sin excepción, tenemos adicciones y que al tratar al tratar, no, al emprender esa cruzada de atravesarlas, vamos a encontrar muchas más capacidades que no lográbamos ver porque estábamos cegados por nuestras adicciones. Qué interesante, Liut. ¿Y tú crees, un poco viviendo en el entorno que conocemos de Colombia, que desafortunadamente mucho tiempo proliferaron las drogas y bueno, sabemos, ¿no? Pues de alguna manera las personas que estuvieron traficando las drogas, ¿crees que eso haya sido una principal influencia tanto para ti como para que otras personas cayeran en este caso en la adicción a las drogas, aunque bien tú nos comentas que podemos hacernos adictos a muchas otras cosas más?
tuve la oportunidad de viajar en mi motocicleta hasta Bolivia y probar drogas de aquí hasta allá y no es lo mismo. No es lo mismo porque Colombia es, y no quiero difamar ni por debajear a mi país, pero las drogas aquí son mucho más asequibles. O sea, este es el paraíso de las drogas y no es por, como te digo, no es por darle mala fama al país, pero se ve la comparación. Cuando bajas hacia Sudamérica, no, o sea, ni se ve esa cantidad. Es, sí ayuda bastante a que las personas de aquí sean más adictas a las drogas. Sí ayuda que el Estado, que el gobierno sea un narcoestado, porque esto no es, y no me quiero meter en política, pero esto es algo bueno, ya es muy sabido, pero sí que hay un problema aquí hay un problema que impacta bastante, el narcotráfico impacta bastante en la sociedad, no se puede tapar. Claro, ¿no? Es estar viviendo en ese entorno y como tú dices, bueno, no quisiera hablar esto de mi país, sin embargo, sabemos que es una realidad, ¿no? Y que pues ha trascendido fronteras. Sin embargo, también sabemos que afortunadamente Colombia ha ido prosperando, ha ido mejorando y de alguna manera pues ya no dejándose llevar tanto por esa red, ¿no? Del narcotráfico, por esa trampa. ¿Y cuál fue, digamos, tu primer encuentro con las drogas, Lutz? ¿Sí me escuchaste? No, no te escuché bien. ¿Cuál fue mi primer? No te terminé de Bueno, escuchar. ¿cuál sería tu primer encuentro con las drogas? Me imagino que fue desde pequeño, desde adolescente. ¿Cuál fue ese encuentro que tú tuviste? Bueno, exactamente a mis 18 años. A mis 18 años me permití lanzarme a aventurarme con todo. Con este tipo de sustancias, más bien. Sí que tenía otras adicciones desde más pequeño, pero con las drogas a partir de los 18 años hasta hace muy poco, hasta los 33 años, estuve consumiendo toda clase de sustancias, experimentando toda clase de sustancias, de todas las drogas que hay por aquí. Oye, pues algo fuerte. ¿Y qué era lo que te motivaba? O sea, ¿por qué querías experimentar el mundo de las drogas y por qué el querer conocer otro tipo de sustancias? ¿Qué era lo que te motivaba para hacerlo? Bueno, primero que todo era una persona muy introvertida, Rosalba, una persona que había recibido muchos abusos desde niño, introvertido y no me socializaba muy bien y esto sí que me permitía soltarme, abrirme más a socializarme, a encontrar otros grupos de personas, abrir más mi mente, porque si es verdad que las drogas de alguna forma te dan un escape a otras realidades, potencian tus sentidos, esto no es una mentira, sí de alguna manera te alteran los sentidos. Y, y bueno, yo creo que era más tapar un vacío que había dentro, Alba. Esto me llevó a meterme en todo tipo de situaciones, no solamente con las drogas, también con el alcohol, eh, adicciones al sexo, bueno, muchas cosas me llevaron a sumergirme en las adicciones. Yo creo que esto lo que hacen los traumas desde muy niño es volcarnos hacia allí. Y bueno, fue esto lo que quizás me motivó a meterme bastante Sí, allí con el vacío que no encontraba como. pues una decisión fuerte, ¿no? Porque lo estabas haciendo, pero también sabías que eso podría llegar a afectar tu salud y tu vida. Pero muchas veces también sabemos que llegar a las adicciones es, pues ya de alguna manera tú nos comentabas, porque tú te sentías una persona reprimida, de alguna manera retraído,
Y bueno, también sé que las adicciones pues son también producto de una rebeldía que tú nos platicabas al principio. Entonces, mi duda es, ¿había problemas con tu familia? ¿No te sentías aceptado por tu familia? Y de esa manera, entonces, una forma de rebelarte fue recurrir al camino de las drogas. Y sí, mira que yo creo que esto sí es una, una raíz del problema o de las adicciones con las drogas. Y es que allí hay un entorno familiar que no estuvo bien. No hubo un papá, no hubo un cariño, ese afecto que, bueno, no lo hubo. Realmente no hubo ese amor familiar. Y esto conlleva otro tipo de situaciones al relacionarse en el colegio, luego en la misma, en el mismo entorno social que hay. Esto empieza a repercutir bastante y te hace volcarte hacia allá, hacia buscar este escape o yo le digo que es una niñera. Realmente las drogas es un mecanismo que utilizamos de apoyo porque no encontramos cómo más autogestionar esto que solo nos toca afrontar, que no hay nadie que te diga, mira, lo que pasa es que tienes un vacío allí, una carencia afectiva y por eso buscas esto. Entonces creo que es un apoyo que tomamos momentáneamente las personas que entramos allí y bueno, tarde que temprano encontramos la salida. Eso sí está en nosotros cruzar la puerta de salida o no. Así es, Liud, y no te daba de repente algún temor de que no pudieras llegar a encontrar esa puerta de salida. ¿Qué había en ti en esos momentos? Bueno, probablemente, y lo sabemos, ¿no? Las drogas o cualquier otro tipo de adicción, porque si es cierto, son de alguna manera escapes que buscamos, ¿no? Entonces, a veces puede ser desde también mucho dormir o no dormir o comer demasiado. Todo esto son como formas de podernos adaptar ante una situación que no nos gusta. Y las drogas, en tu caso, como comentas, fueron una forma de poder escapar de esa realidad. Pero ¿no te daba un poco de miedo de pensar que no pudieras encontrar esa puerta de salida? Sí, claro, en alguna ocasión mis dos hermanos, somos tres hermanos, mis otros dos hermanos también son adictos y mi hermano menor es adicto a una droga muy fuerte y de esto quise, quise ayudarlo y me metí a consumir con él para tratar desde allí empezar a entender. Y esto me agarró súper fuerte. Yo creo que esto fue una experiencia donde me dio también el mapa de salida, me dio una luz de por dónde estaba la salida a las adicciones. Porque cuando sentía que no lograba salir, lo irle a Dios, a los ángeles, a los hermanos mayores, al universo, y me respondieron. Y sentí esta presencia que me ayudó y esto fue lo que me volvió a llenar nuevamente de voluntad. Y esto parece, bueno, yo no soy religioso, quizás soy un poco escéptico, pero esto sí que es real. Esto existe y es una de las formas de salir. Es clama y yo te responderé. Si en algún momento se encuentra la solución es clamar. Hay algo, y no voy a decir Dios ni ángeles, hay algo que te escucha. Hay algo que está allí, invisible, positivo, que está para darle la mano. ¿No? Eso es real. Yo lo viví. Entonces, que si me da miedo, yo ya he sentido esa gracia divina, yo he sentido ya ese contacto divino, por así decirlo, sublime. Aparte de eso, yo ya tengo la comparación, el contraste. Cualquier cosa palidece frente a esa sensación que viví. O sea, ya después de haber vivido eso, cualquier cosa me parece ínfima. Entonces,
bueno, cada quien llegará en su momento hasta allí a conectar con ese poder interno, con esa fuente, con Dios, no sé cómo lo quieran llamar. Entonces, no tengo miedo. Pues qué bueno, Liutz, que afortunadamente dentro de todo, pues tuviste esa oportunidad de conectar con ese ser superior, como le podamos llamar. Y de hecho, bueno, por ejemplo, aquí en México también hay varias plantas que de hecho se les llaman plantas sagradas y que le ayudan a las personas a conectar con esos seres superiores, con el universo. Y sé que si de alguna manera se manejan de forma correcta, pues puedes conectar con esa esencia de tu ser y ya cuando regresas, pues regresar mejor, ¿no? Y con un espíritu enriquecido. Así que, pues qué interesante que aun cuando quizás tú no recibiste esa guía, pero sí sentiste esa necesidad, podríamos decir, de conectar con ese ser superior. Y creo, por lo que nos comentas de tu hermano, que de alguna manera basado en el amor, ¿no? Basado en el amor y en el querer ayudar a tu hermano. ¿Es correcto? Sí, claro, yo creo que todo esto es conectar de una forma natural, está al alcance de todos. Siempre hay muchas formas de conectar, como con el peyote, con la ayahuasca, pero también tenemos la capacidad inherente, todos nosotros, de conectar de manera natural. Solamente está en buscar, querer encontrar el que busca encuentra, pide y se te dará. Esto es muy real, todo lo que tú deseas con fuerza empieza a aparecer en tu entorno. Esto está para todos. Perfecto. Definitivamente así es. ¿Y cuándo fue ese momento en que surgió esa revolución interna? Que me imagino que esa revolución interna fue la que después te motivó a escribir tu libro. Sí, esta revolución comienza con un episodio que tuve de esquizofrenia. Eh, empecé a leer varias cosas y empecé a contactar con algo que no era de aquí, y esto me empezó a generar imágenes y sonidos que le dicen alucinaciones, pero bueno, yo realmente sé que es lo que sentí vi, y allí empieza un cambio por empezar a verme, a conocerme, y bueno, esto ha sido una travesía donde cada vez voy trascendiendo más cosas, y la revolución es irnos depurando. Yo creo que siempre hay mucho más. Después de las drogas, seguí por la alimentación, luego por la sexualidad, y allí voy, y cada vez hay más por trabajar. Entonces, yo creo que es un largo camino esta revolución, y empieza por nosotros, por cada uno, sin pretender querer cambiar a nadie ni el entorno. Yo creo que esto empieza a proyectarse en el entorno, a reflejarse. Entonces allí voy, Rosalba, todavía trabajando fuerte porque hay mucho más por trabajar, siempre hay más por trabajar. Claro, y ese trabajo es a nivel interno para después poder también ayudar a otras personas. ¿O cómo catalogas tu trabajo actualmente en YouTube? Eh, yo creo que esto repercute sí o sí, Rosalba, por coherencia, por vibración. Se empiezan a dar las cosas sin que tú tengas la intención de ayudar, porque realmente la palabra ayudar no es como tan, no está como también, más bien es acompañar, acompañarnos entre todos, no pretender ser un gurú, ni un coach, ni un guía, sino un compañero de esta travesía, porque siempre hay más. Y se van personas que tienen que llegar, a las que les resuena, a las que está destinado a llegar,
Y bueno, yo en mi libro planteo esto, no es ninguna metodología ni tampoco un mapa de salida, es lee la historia, si te llegó es por algo y si te resuena, empieza a ser parte de esa revolución interna personal, individual que cada uno debe emprender. Perfecto, mi querido Liud. Pues qué interesante, sobre todo, pues tener ese valor, número uno, de reconocer el que habías caído en las adicciones, que además, pues yo digo, tocaste fondo, ¿no? Al estar viendo diferentes tipos de drogas que finalmente te hicieron tocar fondo con esa droga que comentas que incluso tu hermano también consumía y que finalmente yo creo que eso de tocar fondo es lo que nos ayuda a decir, bueno, y hasta dónde más quiero llegar, ¿no? Entonces empiezan a hacer en ti ese cambio interno y dices, ahora ya no se trata de seguirme hundiendo más, sino de salir adelante, ver por mi vida y bien lo dices, no somos personas superiores a los demás, pues ay, mira, ahora yo te voy a enseñar, sino más bien acompañarlos, entenderlos y de esa manera, pues que no caigan en ese infierno que tú caíste y que si están en ellos, ayudarles a cómo salir, ya que muchas veces catalogamos mal, ¿no? A las personas que caen en esta situación y es muy fácil para nosotros juzgar y decir, ay, no, mira, está mal, es un drogadito, etcétera, etcétera, cuando no tenemos que hacer esto, sino al contrario, ver esa forma en que podemos acompañarlos, ver qué está motivando esta situación y ayudarlos a salir adelante. ¿Tú qué opinas, Eliud? Sí, es cierto, Rosalba, yo creo que todas las personas que tenemos cualquier adicción, todas las mañanas nos levantamos queriendo soltar esto. Todas las mañanas decimos hoy ya no más. Cualquier adicción que nos esté, nuestra salud física o mental, siempre queremos salir. Siempre, todas las mañanas decimos hoy es el último día. Esto es algo muy personal que cada persona, pero sé que se lo dicen. Sé que todos los días quieren salir y para las otras personas es muy fácil decir desde el otro lado, decir es que es muy fácil, pero no, es algo que requiere un proceso y la idea es acompañarnos entre los que ya hemos vivido este proceso, los que ya hemos recibido, percibido acompañarnos. Esta es la mejor manera, irnos acompañando en ese proceso tan largo que es soltar las adicciones, porque eso no es un proceso de la noche a la mañana. Y bueno, se entiende desde el sufrimiento y desde el entendimiento. Yo creo que cuando empiezas a trabajarte y a conocerte, empiezas a reconocer que hay más adicciones y ya no tienes que ir hasta allá abajo y sufrir para atravesarlas, sino que ya entiendes de que esto es un patrón de conducta y de hecho hasta nocivo. Por ejemplo, las azúcares, las harinas, y no nos gusta cómo nos vemos en el espejo, pero ya tenemos un hábito de comer muchísimas harinas y no somos capaces de soltarlo. Entonces, esto es un camino en el que nos podemos acompañar muchísimas personas de todo el mundo. Qué interesante, Eliud, y qué bonitas reflexiones. Pues una duda, ya que nos comentabas de tu hermano y de alguna manera tú también has podido ayudarle a él a ir saliendo de este mundo de las adicciones, o en este caso acompañarlo para que para no sea tan complicado. Bueno, con mi hermano, con mis dos hermanos, ha sido muy difícil. Por allí me decía Zulma Rentería en una entrevista que nadie es profeta en su tierra. Y bueno, esto es, o sea, yo no Suele soy la suceder. excepción en esto, no soy la excepción. Yo creo que más de, más bien he sido paciente, he aprendido más del amor incondicional con él, pero que logre captar mis ideas, que logre interesarse por las mismas técnicas o prácticas que yo utilizo para gestionar mis emociones, no, es, de hecho, muy poco hablo con uno de ellos y cree que estoy loco,
por muchas de las cosas como las ha mucho más consumido. Por allí a veces encuentro espacios para invitarlo a comer, hablar un poco, leer, pero lo dejo. Yo sé que él tiene la capacidad, yo le doy esa, creo, le doy esa creencia de que lo va a lograr y así será a su tiempo. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, ya encontrará su salida. Muy bien, Liut, y tienes toda la razón. Lo importante es el amor incondicional, y que tú pues vas a estar ahí para acompañarlo en el momento en que él así lo requiera, y que finalmente que tú ya te has encontrado con ese ser superior, Dios, el universo, la existencia, como tú quieras llamarle, que sabes que llegará el momento en que también va a sanar. Y muchas veces también nos dicen, no digas a las personas, o no le digas a las personas qué hacer, cómo hacer, sino darles tu ejemplo, porque la palabra se escucha, pero el ejemplo arrastra. Entonces, qué bueno que tú seas ese gran ejemplo para tus hermanos. ¿Y has pensado hacer algún tipo de talleres o de grupos de autoayuda para que algunas personas puedan lograr dejar sus adicciones, Luz? Sí, por allí voy haciendo, haciendo pinitos, estructurando la idea, haciendo, haciendo una plataforma para ir con ellos, realmente acompañarnos en este camino de las adicciones, en esta aventura de las adicciones. Y bueno, allí aprendiendo un poquitico más de las plataformas digitales, realmente para mí esto ha sido muy nuevo. Y bueno, allí voy aprendiendo, Rosalba, ahí de manera empírica y mirando mucho lo que hacen otros compañeritos también. Pero allí vamos, sí, la idea es hacer esto. Qué interesante, Liut, y como tú mismo te describes y dices, no, estudiaste en la Universidad de la Vida, que creo que a veces es la que nos enseña mucho más, y que ese aprendizaje que tú tienes, lo estés canalizando de manera positiva. Entonces, eh, pues yo te admiro, ¿no? Y me da mucho gusto poder tener esta entrevista contigo, porque a veces no es fácil salir de este camino, y mucho menos cuando está uno solo. Y me da mucho gusto porque te oigo. Pues mi hermano le pasó esto, también él cayó en ese mundo de las drogas. Pues fue muy difícil que él pudiera salir, y a pesar de que pues en la familia se habían hecho muchos esfuerzos por ayudarle, finalmente fue él mismo. Y yo creo que es algo que nosotros también debemos de aprender, a no presionar a las personas, a no juzgar, y como bien lo acabas de mencionar, a darle su tiempo. Sí, no abandonarlos, no juzgarlos, pero darles ese tiempo de que llegue el momento en que se den cuenta de que les conviene retomar las riendas de su vida. ¿Cómo ves? Sí, Rosalba, yo creo que hay un aprendizaje allí, hay un aprendizaje que cada uno a su tiempo lo recoge. Pues muchas gracias, Luz. Pues mira, lamentablemente el tiempo se nos va volando. Estamos ya por terminar nuestra entrevista, y pues me gustaría, si tienes tu libro ahí personalmente en físico, que nos lo presentes, y si no lo tienes en físico, entonces que nos digas dónde lo podemos localizar. No, las primeras copias que pedí no han llegado. Entonces, mi libro es La Revolución Interna, una aventura por las adicciones. Lo podemos encontrar en Amazon de manera digital, en ebook y en tapa blanda. Está muy asequible para todo el mundo. Así que, bueno, a que le resuene, puede encontrar allí. Perfecto, muy bien, Liut. Y coméntanos cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, saber quizás de esos talleres o grupos de autoayuda que estás empezando a liderar, y bueno, estar en contacto contigo, quizás gente de tu propia localidad que ya que te lleguen tus libros lo puedan comprar Claro contigo. que sí. Cuéntanos.
Sí, entonces, a ver, ¿cuáles son Claro tus que redes sí, sociales? Rosalba. Rosalba por Facebook. Estoy con una fanpage que se llama La Revolución Interna, lo mismo que en YouTube, también La Revolución Interna. Y en Instagram estoy como Sin María Juana. Entonces por allí pueden encontrar un poquitico de cosas que estoy haciendo para ir estructurando mi proyecto. Pues muy interesante, Eliud, pues yo te agradezco este tiempo, tu apertura para podernos platicar de tu vida por este mundo de las adicciones, como lo comentas en tu libro, y además esto que hayas hecho ese libro como aporte para la humanidad. ¿Cuál sería tu mensaje al mundo en este momento, Eliud? Realmente ese era el objetivo de a una conciencia colectiva. Yo creo que en el momento en el que empezamos nosotros a transformarnos, aportamos a que la frecuencia, la vibración y lo positivo en el planeta crezca. Entonces, mi invitación es a trabajarnos cada día más en positivo, a reconocer ese tipo de patrones de conducta que son nocivos, son perjudiciales, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno. Y, y seguro que va a contribuir en el planeta. Ese es el mensaje que hay allí en mi libro también, la propuesta. Pues muchísimas gracias, Liud, por ese mensaje tan positivo y al mismo tiempo motivador. Y no solo para las personas que se encuentren en este camino, sino como bien lo dices, los que están en su entorno, para que podamos entenderlos mejor y podamos acompañarlos para superar este tipo de situaciones. Te agradezco mucho tu atención, tu tiempo, Liud, y pues estamos en comunicación para saber más adelante acerca de tus nuevos proyectos y si viene algún otro libro en puerta. Gracias y pues muchas gracias amigos por habernos acompañado en la entrevista de Expo Internacional Arte Creativo con nuestro escritor invitado Liud Lora de Colombia. Hasta pronto amigos y estamos en comunicación. Hasta pronto, Rosa.